Vamos a estar viendo este tema bajo su sombra. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 91, versículo 1. Y vamos a estar meditando este hermoso salmo. Salmo 91, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Seguramente usted que es estudioso de la Biblia se lo sabe de memoria, ¿verdad? El que habita, vamos a leerlo todos juntos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dígalo una vez más: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo quiero que entendamos este salmo y quiero poner una ilustración. Le voy a pedir a mi pequeña, pasa mi amor. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Yo tengo por aquí un pequeño saco, y para que ella pueda estar bajo mi abrigo, tiene que estar cerca de mí. ¿Está fijándose? Para que ella pueda habitar bajo mi abrigo y yo la pueda proteger del frío, para que yo la pueda, ella tiene que estar lo más cerca de mí posible. ¿Se está fijando? Dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Denle un aplauso a la pequeña. Gracias, mamita. Cuando lo vemos visualmente, si nosotros queremos habitar bajo el abrigo del Todopoderoso, el requisito fue muy visible esta mañana. Tenemos que estar lo más pegado posible de la presencia de Dios. Amén. Esa es la base de este Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Queremos que el abrigo del Todopoderoso nos guarda, nos cubra. ¿Cuál es el requisito? Pegarnos, acercarnos a Dios lo más posible. Cada día de nuestra vida tenemos que buscar acercarnos al Dios Todopoderoso. La cercanía a Dios nos va a poner bajo la sombra del Omnipotente. Amén. La cercanía a Dios nos va a poner bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Iglesia, yo no sé qué tan cercano has sido tú de Dios hasta este momento. Oh, pero yo quiero que hoy salgamos de este lugar determinados a vivir más cerca de Dios de lo que hemos vivido hasta el día de hoy, y que salgamos de este lugar determinados a abrazar la presencia del Espíritu Santo, porque si nos acercamos a Dios, entonces Él nos va a poner bajo su sombra. Amén. Diga conmigo: hoy salgo de este lugar determinado a estar cerca de Dios como nunca antes, en el nombre del Señor. La palabra de Dios dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Es decir, no el que visita, no es el que de vez en cuando, no es el que una vez al año se acerca a Dios, no es el que una vez a la semana levanta una oración al Señor, no es el que solamente cuando está en necesidad levanta sus ojos al cielo, sino dice el que habita, el que habita. Es decir, no es el que viene de visita, sino el que constantemente está cerca de Dios. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que dice la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sabe? Esto nos habla de habitación. Esto nos habla de que en nuestro hogar usted tiene su alcoba, ¿verdad? Usted tiene su habitación. Usted tiene un cuarto donde usted pasa un gran porcentaje de su vida en esa alcoba. Algunos pasan 8 horas de las 24 en esa alcoba. Algunos pasan quizás solamente 6 horas en esa alcoba descansando. Los más trabajadores pasarán quizás menos tiempo, pero es un gran porcentaje el que pasamos en nuestra habitación. Amén.
Una habitación es un lugar donde usted y yo pasamos el tiempo. Es un lugar donde usted y yo nos sentimos seguros. Es un lugar donde cuando usted llega a su habitación, usted puede cerrar los ojos, apagar la luz y que el mundo ruede. ¿Me estoy explicando por acá? Esa es habitación. Dice la palabra de Dios, el que habita. El que habita. En otras palabras más sencillas, tenemos que hacer de la presencia de Dios nuestra habitación. La presencia de Dios tiene que ser un lugar donde nosotros pasemos un gran porcentaje de nuestra vida. La presencia de Dios tiene que ser un lugar donde nosotros pasemos tiempos cada día de nuestra vida. Tenemos que ir a la presencia de Dios. La presencia de Dios, iglesia, tiene que ser un lugar donde nosotros descansamos y nos sentimos seguros en su presencia. Es decir, la presencia de Dios no debe de ser una carga. Para muchas personas, para muchos creyentes, ir a orar es una carga. Es, tengo que orar, tengo que pasar tiempo con Dios, es que tengo que, no. Cuando la presencia de Dios es una carga, entonces no vas a poder disfrutar ni experimentar sus maravillas. Cuando vamos a la iglesia porque tenemos que, o cuando vamos a la presencia de Dios por costumbre, no vamos a poder disfrutar sus maravillas. Pero cuando nosotros hacemos de la presencia de Dios nuestra habitación, es decir, es el lugar donde pasamos tiempo, donde podemos descansar, donde nos sentimos seguros, es el lugar donde nosotros disfrutamos. ¿Me estoy explicando por acá? Es el lugar donde disfrutamos su presencia. ¿Sabe? En la alcoba muchas veces Dios te ha visitado y te ha hablado en sueños. ¿A cuántos Dios le ha hablado en sueños? Que te habla en sueños, te avisa algo, te dice qué hacer, qué no hacer. Dios te avisa algo del Hijo, Dios te da una directriz, Dios te avisa. ¿Sabe? La presencia de Dios tiene que ser nuestra habitación, tiene que ser ese lugar donde Dios nos hable, tiene que ser ese lugar donde Dios nos visite. Iglesia, que la presencia de Dios sea tu habitación, sea el lugar donde tú puedes descansar, sea el lugar donde tú puedes reposar, sea el lugar donde tú puedes dejar tus cargas y salir de ahí renovado. Amén. El que habita, el que hace de la presencia de Dios su habitación, esa persona morará bajo la sombra del Omnipotente. Que la presencia de Dios sea ese lugar donde puedes cerrar los ojos y descansar, donde puedes cerrar los ojos y sentirte seguro. ¿Sabe? Esa sensación o esa experiencia, mejor dicho, que vivimos en nuestra habitación, no la vivimos en cualquier otro lugar. Esa experiencia donde tú puedes cerrar los ojos y sentirte seguro y descansar, no la vives en el periférico cuando vas en tu auto. No puedes cerrar ahí los ojos. ¿Estamos seguros? Cuando estás en tu trabajo no puedes cerrar ahí los ojos. Cuando vas y visitas el centro comercial, no puedes darte el lujo de cerrar los ojos y descansar y sentir que no va a pasar nada incorrecto. Aunque estés en una silla sentado, no puedes darte el lujo de cerrar tus ojos y que el mundo ruede. ¿Me estoy explicando por acá? Y más si tus hijitos, si tu esposita está cerca, no puedes darte el lujo de cerrar los ojos y sentir que no va a suceder nada malo. Es que la experiencia que vivimos cuando entramos a nuestra habitación, de poder cerrar los ojos, descansar y sentir que estamos seguros, eso solo se vive en ese lugar. Amén. Solo se vive en ese momento. La presencia de Dios tiene que ser nuestra habitación. No delante de cualquier persona tú puedes cerrar los ojos y sentirte tranquila. Es más, hay ciertas personas, si tú andas de viaje y no conoces algunos lugares, en vez de cerrar los ojos los vas a tener bien abiertos. Vas a asegurar tu bolso, ¿verdad que sí? Que la presencia de Dios sea el lugar donde tú puedas descansar, sea el lugar donde tú sabes que te vas a sentir seguro y donde tú sabes que todo va a estar en sus manos
y todo va a salir bien. Sabe, también cuando estamos en su presencia salimos renovados. Sabe, el desgaste, el cansancio no viene por el mucho trabajo. El cansancio, el desgaste corporal viene por no descansar en la presencia de Dios. Porque aunque el cuerpo se desgasta, después de estar en su presencia somos renovados. Amén. Diga conmigo: yo voy a buscar a Dios y voy a descansar en su presencia. Este salmo, el Salmo 91, es un salmo de cobertura. El Salmo 91 es un salmo de protección. Cuando el pueblo de Dios buscaba descansar o buscaba seguridad, buscaba este salmo, el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo de cobertura. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Diga conmigo: es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Altísimo. Dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra omnipotente está hablando de uno de los nombres de Dios, que es el Shaddai. El Shaddai es el omnipotente. El Shaddai significa el Dios todopoderoso. El Shaddai significa el que es suficiente. El Shaddai significa el que nutre y fortalece. El Shaddai significa el todopoderoso. Una pregunta: ¿sienten bien el volumen del micrófono? ¿Podríamos subirle un poquito? ¿No les molestaría a ustedes? Para yo no esforzarme yo un poquito más con la voz, sino, ¿sí? ¿Me ayudas un poquito, tocayo? Para subirle un poquito al volumen del micrófono y no esforzarme tanto en la voz. El omnipotente es el Shaddai, el Dios todopoderoso, el que es suficiente. Es decir, el que habita al abrigo del Altísimo, el que se acerca a la presencia de Dios, el que está cerca de la presencia de Dios, morará bajo la sombra del omnipotente, morará bajo la sombra del Shaddai, morará bajo la sombra del todopoderoso. ¿Qué es la sombra del omnipotente? Diga conmigo: la santa unción de su espíritu. Dígalo fuerte: la santa unción de su espíritu. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, vamos a morar, vamos a vivir, vamos a caminar bajo la unción de poder del Espíritu Santo de Dios. Esa sombra será nuestra cobertura. Esa sombra será el poder de Dios sobre nosotros. Esa sombra nos dará lo suficiente en nuestra vida. Esa sombra nos va a nutrir y nos va a fortalecer. ¿Me estoy explicando? Es por eso que tenemos que estar cerca de la presencia de Dios, porque cerca de la presencia de Dios su sombra nos va a fortalecer, su sombra nos va a cubrir, su sombra nos va a nutrir, su sombra nos va a bendecir. Si hacemos del Espíritu Santo nuestra habitación, iglesia, vas a estar protegido bajo su sombra. Aunque venga algo difícil a tu vida, aunque venga algo terrible en contra de ti, si tú estás cerca de Dios, tú vas a estar seguro bajo su sombra, bajo la sombra del Todopoderoso, el Shaddai, el que no hay más poderoso que Él. No importa que se levante en contra tuya, no importa que lo que se levante en tu contra pareciera ser un gigante poderoso, no hay otro más poderoso que el Todopoderoso. ¿Me estoy explicando? No hay otro más grande que el Altísimo Dios de los cielos. No hay un gigante poderoso más alto ni más grande que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Shaddai, el Todopoderoso. Si tú habitas bajo su sombra, no hay gigante que te pueda hacer la guerra. Hoy yo te lo digo, iglesia, será difícil hacerte la guerra a ti, porque Dios está de tu lado. Oh, la pensará dos veces el enemigo, porque Dios está contigo. Alguien diga: gloria a Dios. Estoy bajo su sombra. Alguien dígalo: estoy bajo su sombra. Tenemos que estar cerca de la presencia de Dios. Amén. No hay otro más grande que Dios. No importa quién tú seas. No importa si quizás tú eres alguien grande en esta tierra. Quizás tú eres alguien muy poderoso en esta tierra. No importa si nos sentimos muy fuertes o muy grandes en esta tierra, o el abrigo del Altísimo te puede cubrir también a ti.
Hay personas que dicen: es que yo tengo tantas habilidades, yo tengo tantas virtudes, yo soy alguien grande, tengo contactos, tengo conexiones, tengo un gran renombre. Oh, gloria a Dios, tú también necesitas estar bajo la sombra del Altísimo. No hay alguien más alto que el Altísimo. ¿Sí me estoy explicando? Que el Altísimo Dios nuestro. No hay alguien más grande, no hay alguien tan alto y tan grande que el abrigo de Dios no le pueda dar el calor que necesita su corazón. No hay nadie en esta tierra que el abrigo del Altísimo no pueda suplir su necesidad. No hay alguien tan habilidoso que el abrigo del Altísimo no pueda proteger. Si hoy nos acercamos a Dios, estoy explicando por acá, vamos a vivir bajo su sombra poderosa, la sombra de lo. Denle un aplauso a Dios. Esta fue la introducción. Vamos a estudiar un poquito acerca para entender más la sombra de Dios. En la Biblia hay varias partes donde nos habla de su sombra o de la sombra. Y para poder entender una palabra bíblica, yo le he enseñado que siempre tenemos que ir a la primera mención en la Biblia. La primera vez que se menciona en la palabra de Dios una palabra, regularmente da el contexto o el significado de cómo se va a seguir usando las siguientes veces en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver algunos versículos para aprender un poquito más acerca de la sombra y de lo que representa. Génesis capítulo 19 versículo 8. Esa es la primera vez que en la Biblia habla de sombra o aparece la palabra sombra en la palabra de Dios. Génesis 19:8. La primera mención nos habla de un techo. Usted sabe, si hay un techo, habrá una sombra, ¿verdad que sí? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones, que eran ángeles de Dios, no os hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Vinieron a la sombra de mi tejado. Estamos hablando del sobrino de Abraham, ¿recuerda? Que se fue a Sodoma, se fue a Gomorra y había una perversión terrible. Vinieron los ángeles de Dios a visitar su casa y estaban buscando a estos hombres. Pero Lot sabía que si estos hombres permanecían bajo la sombra de su techo, estos hombres iban a estar protegidos. Estos hombres iban a estar seguros. Estos hombres iban a estar resguardados. Es decir, la sombra nos habla de cobertura, la sombra nos habla de protección, sin importar que en la ciudad, como era Sodoma y Gomorra, estuviera tan denigrada o estuviera tan, ¿cuál será la palabra correcta? Sí, tan denigrada el tejido social por los cielos. ¿Sí me estoy explicando? Aún así, la sombra del tejado de Lot iba a poder proteger a estos hombres. Es decir, no importa que el tejido social que nos rodee esté denigrado, no importa que el tejido social que nos rodee sea perverso, sea complicado, sea difícil. En otras palabras, no importa que las circunstancias que te rodean sean complicadas, si estás bajo la sombra del Altísimo, no importa que el tejido social que te rodea sea perverso, vas a estar seguro. Si la sombra del techo de Lot cubrió a estos hombres, la sombra del Omnipotente te cubrirá también a ti. Amén. La sombra del Todopoderoso te librará de la mano de los perversos. Amén. Amén. Es por cobertura, es protección. Vamos a ver en la palabra de Dios Isaías capítulo 4 versículos 5 y 6. Isaías 4, 5 y 6. Tiene usted que saber algo. Sobre toda gloria va a haber un dosel. Diga conmigo, dosel. También nos habla un poquito más de protección. Ahorita vamos a ir avanzando. Isaías 4, 5 y 6 dice: y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche
llamas. Fíjese, aquí está la frase que hoy nos compete: porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Isaías también nos habla que la sombra nos sirve de cobertura. Dice que sobre toda sobre toda gloria habrá una sombra que te cubrirá. Un dosel es un toldo. ¿Sí me voy a explicar con un toldo? Un toldo es algo que cubre, que encierra, que protege, que cubre, que es como un techado, pues. Un techo, un techado. Fíjese lo que está diciendo Isaías. Cuando hay gloria, cuando hay algo glorioso, cuando hay algo glorioso de parte de Dios, Dios pone su sombra sobre de eso glorioso para guardarlo y para cubrirlo. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios que nosotros en Cristo Jesús, dice que Cristo Jesús en nosotros es nuestra esperanza de gloria. ¿Quién tiene a Cristo Jesús en su vida? Hay gloria dentro de ti. ¿Sí me estoy explicando? Si Cristo vive en ti, hay una gloria habitando tu ser. Si Cristo vive dentro de ti, no hay enemigo, no hay demonio, no hay circunstancia que pueda derribarte para siempre, porque la gloria de Dios dentro de ti. ¿Sí me estoy explicando? Dios ha visto una gloria dentro de ti y Dios ha puesto su nube que nos va a dar sombra, nos va a cubrir, nos va a proteger, nos va a guardar, porque el salmista dice: no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Porque cuando tú caminas en la justicia divina, no serás desamparado por Dios. Hay una gloria dentro de ti que Dios no te va a soltar, Dios no te va a dejar, Dios no te va a dejar tirado en la lona. Dios va a estar ahí para ayudarte, levantarte y llevarte a tu destino glorioso en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, Él vive dentro de nosotros y Él va a poner una cobertura sobre nuestra vida. Amén. Una cobertura sobre nuestra vida. ¿Qué más es ese dosel o ese techado? Diga conmigo: la presencia manifiesta de Dios. No solamente es una protección, sino que ese dosel es la presencia de Dios para con su pueblo. Recuerda en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió al desierto, salió de Egipto al desierto, que había una columna de nube que los cubría del sol y una columna de fuego en la noche que los cubría. ¿Recuerda eso? Esa columna de nube que los cubría del sol ejercía una sombra sobre de ellos, los cuidaba, los guardaba, los protegía. Dios promete poner su presencia sobre nuestras vidas para guardarnos, cubrirnos y librarnos del mal. La columna de nubes sobre nosotros, que es la presencia de Dios, te va a librar de cualquier situación difícil del desierto de la vida, para que no golpee tu vida, sino que estés protegido bajo la sombra del Altísimo. La columna de fuego en la noche, ¿sabes? Fuego es calor. Provocaba que la serpiente no se acercara, provocaba que el escorpión no te tocara, porque había fuego, había calor. ¿Me estoy explicando? Las serpientes no podían acercarse porque la columna de fuego estaba sobre el pueblo de Dios. ¿Qué te quiero decir, iglesia? La presencia de Dios está sobre ti. Te va a guardar de día, te va a guardar de noche, te va a guardar de toda problemática. La presencia de Dios jamás te va a abandonar. Él está contigo, Él está a favor tuyo. Su presencia te librará de todo mal, de todo temor, porque Él está contigo. No es un techo físico ahora, no es un techo humano, es la atmósfera del cielo sobre tu vida. Cuando te acercas a la presencia de Dios,
esa atmósfera divina te cubre. ¿Me estoy explicando? Es una atmósfera. No es como el Antiguo Testamento que veías el fuego, que veías la nube, que había un techo. No, no, no. No es una cobertura física o humana. Es la presencia de Dios. Es una atmósfera divina en tu vida. Cuando te acercas a la presencia de Dios, esa atmósfera, la sombra de Dios, te va a cuidar, te va a proteger, te va a librar de las pruebas del día, te va a librar de las situaciones adversas. También ese dosel nos habla de algo muy hermoso. Diga conmigo: amor y pacto. La palabra dosel habla, o el original es la palabra shupaj. Y esa palabra shupaj nos habla o se usa en las bodas judías, que proféticamente está hablando del lugar donde la pareja iba a consumir su amor después de casarse. Era un lugar de pacto, era un lugar de intimidad. Es decir, cuando estamos tan cerca de Dios, su sombra va a estar sobre nosotros, pero Dios nos está diciendo que ahí bajo su sombra es el lugar de cercanía, es el lugar, ¿sabe? Allí en ese lugar de cercanía con Dios, es donde la esposa encuentra agrado delante de su esposo, agrada el corazón de su esposo, la esposa encuentra favor, encuentra gracia con su esposo. ¿Recuerda Esther? ¿Cómo encontró favor? ¿Cómo encontró gracia? ¿Qué le dijo el rey a Esther? Estaba tan contento el rey con Esther que le dijo: hasta la mitad del reino te daré. Que alguna mujer diga gloria a Dios, le dé un codazo al esposo ahí. ¿Sí me estoy explicando por acá? Cuando estás tan cerca de Dios y lo amas, cuando te acercas a Dios no por obligación, sino por amor, por un corazón de amor a Dios, amén, nuestro Señor va a estar tan contento con nosotros que va a haber un favor y una gracia de Dios a tu favor. Va a haber un favor, Dios te va a favorecer. El Dios Todopoderoso va a inclinar su cetro a favor tuyo. El Dios Todopoderoso te va a empezar, va a suceder algo en el mundo espiritual, que así como el rey con Esther le dijo: hasta la mitad del reino te daré, pídeme lo que quieras, oh reina Esther, hasta la mitad del reino te daré. Cuando tú te acercas tanto a Dios porque lo amas y amas su presencia, vas a encontrar el favor del rey. El rey te va a favorecer, la honra del rey va a estar sobre ti. Tus peticiones van a empezar a ser respondidas de una forma sobrenatural. ¿Me estoy explicando? Dios va a empezar a cumplir peticiones de tu corazón, y Dios te va a decir: pídeme lo que quieras, Pedro, pídeme lo que quieras, Martín, pídeme lo que quieras, Alejandro, hasta la mitad del reino. ¿Me estoy explicando por acá? Pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Porque tenemos que saber algo: cerca de Dios es como escuchamos sus promesas, pero cerca de Dios es donde también está el cumplimiento de las mismas. Amén. Entonces, cuando nos acercamos a la presencia de Dios y nos acercamos por amor, las promesas que Dios nos ha dado van a encontrar su cumplimiento. ¿Dónde? Cerca de la presencia de Dios, bajo su sombra, bajo la sombra del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Sus promesas van a ser cumplidas a tu vida. Vas a tener favor, vas a tener gracia del Todopoderoso, y vas a ver su mano que está inclinada hacia ti. Amén. Alguien diga: Señor, yo quiero vivir bajo tu sombra. Éxodo capítulo 31, versículo 2, 3 y 4. Esto es poderoso. La sombra de Dios te equipa. Te equipa. Fíjese lo que dice Éxodo 31, 2, 3 y 4. Dice: yo he llamado por nombre a Bezaleel. Santo Dios, el nombre, ¿verdad? Imagínese que usted le hubiera puesto así a su niño: Bezalelito, vente a comer. Santo Dios. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he, ¿qué pasó?
y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Sabe? Aquí está el secreto. Bezaleel significa estar a la sombra de Dios. Estar a la sombra de Dios. Quien está a la sombra de Dios, quien está cerca de Dios, está bajo su sombra. Y quien está a la sombra de Dios, fíjese bien, Dios le va a dar su Espíritu. ¿Cuántos están listos para recibir una llenura nueva del Espíritu Santo? Les va a dar su Espíritu y Él te va a equipar. Dice, Él te va a dar tu Espíritu, Él te va a dar sabiduría, Él te va a dar inteligencia, Él te va a dar ciencia, aleluya. Él te va a dar arte, aleluya. ¿Sabe? El liderazgo es un arte, pero cuando estás bajo su sombra, Él te va a capacitar, Él te va a equipar con ciencia, con sabiduría, con inteligencia, con arte para liderar, arte para gobernar, arte para dirigir a tu familia, arte, ¿sí me estoy explicando? En todo arte, para inventar diseños. Hay personas que están ante circunstancias y no hay salida. O cuando estás bajo la sombra del Todopoderoso, Dios te va a dar inventos, te va a dar estrategias para dar fruto, para salir adelante, inventos de diseños para trabajar en oro, en plata, en bronce. Cuando estás bajo la sombra del Altísimo, cuando estás cerca de la presencia de Dios, cuando dependes del Dios Todopoderoso, vas a ser usado por Dios para la obra de Dios. Yo vengo a decirte, vas a ser usado por Dios. Cuando estás bajo su sombra, Dios te va a capacitar. Vas a estar bajo su sombra y Él te va a capacitar. Todas las bendiciones que acabo de mencionar van a venir sobre tu vida cuando estés bajo su sombra. Dios te va a permitir experimentar grandes llenuras del Espíritu Santo de Dios que nunca has experimentado antes, por estar bajo su sombra. Cuando estás bajo la sombra del Todopoderoso, vas a ser lleno de sabiduría, vas a ser lleno de inteligencia, lleno de ciencia, vas a ser dotado de todo arte, dotado de dones, de talentos. Van a venir ideas nuevas. Dice la palabra de Dios que vas a tener la habilidad de trabajar el oro, de trabajar la plata, de trabajar el bronce. Cuando la unción viene sobre ti, vas a tener la habilidad de trabajar los negocios que te van a producir oro, plata y bronce. Porque la unción no es solo para los pastores, es para que cumplas tu asignación en esta tierra. Sea que estés en la escuela, en la medicina, en los negocios, o cuando la unción de Dios está sobre ti, te va a dar la habilidad de trabajar el oro, la plata, el bronce para su gloria. Amén. Denle un aplauso a Dios y diga conmigo: Señor, quiero vivir bajo tu sombra. Vivir bajo tu sombra, Señor, es lo que va a traer un cambio en mi vida. Iglesia, yo te veo sirviendo a Dios. Yo te veo sirviendo a Dios donde quiera que tú te pares, bajo la unción del Espíritu Santo. Yo te veo sirviendo a Dios y a la gente que está a tu alrededor con el poder del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te capacite, que Dios te llene de sabiduría, iglesia. Que Dios te llene del buen consejo, que Dios te llene de ideas nuevas que te llevarán a avanzar, a prosperar, para que bendigas a muchos. Yo te veo sirviendo a Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1 versículo 35. Diga conmigo: milagros bajo su sombra. Dígalo fuerte como si usted lo creyera. Sí, vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Diga conmigo: vendrá sobre mí.
Dígalo fuerte: vendrá sobre mí. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, le están hablando a María, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oh, el nacimiento de Jesús fue un milagro, y fue un gran milagro. No era normal, no es común, no volvió a suceder nunca más, ni había sucedido antes que una virgen concibiera y diera a luz un niño. Era imposible, es un milagro. Diga conmigo: milagro. ¿Cómo sucedió este milagro? Cuando el Santo Espíritu de Dios vino sobre de ella y estuvo y lo cubrió con su sombra. Iglesia, prepárate, porque Dios me habló que su sombra iba a venir sobre tu vida, que su sombra está sobre nosotros. Iglesia, prepárate para los milagros que no has visto antes. Prepárate para ver maravillas que no se habían escuchado sobre la faz de la tierra. Prepárate para ver milagros que no habías experimentado. Darás a luz el propósito de Dios. Darás a luz lo que Dios dijo que ibas a hacer en esta tierra. Darás a luz el destino por el cual naciste. Oh, es que no importa tu edad, es que no importa si eres grande, chico, joven. María era una jovencita, 16 años, poca experiencia, no había vivido mucho, parecía que estaba sola y desamparada. Oh, pero el Dios de los cielos no la dejó sola, sino que su sombra la cubrió. No importa tu edad, la sombra del Altísimo te cubrirá y verás las maravillas de Dios sobre tu vida. Prepárate, iglesia, este mes de mayo va a ser un mes de milagros, va a ser un mes de maravillas, porque la sombra del Altísimo está sobre nosotros en el nombre de Jesús. Daremos a luz su propósito, daremos a luz sus promesas, nunca antes vistas en esta tierra. No por nuestra habilidad, no por nuestra experiencia. Oh, somos como esa María jovencita, quizás sin mucha experiencia, quizás con muchas debilidades y vulnerabilidades. Oh, pero su sombra hará maravillas en nuestras vidas. Amén. Solamente tenemos que decirle: Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. Señor, haz conmigo como te plazca. Amén. Diga conmigo: Señor, haz conmigo como te plazca. Tenemos que vivir bajo la sombra del Altísimo, porque milagros suceden bajo su sombra. Si hoy hubiese un llamado para nosotros, amada iglesia, el llamado hoy es vivir en la mayor cercanía a Dios. Haz de Dios tu habitación, haz de Dios tu lugar seguro y tu descanso. Que no sea para ti una carga orar, que no sea para ti una carga servir, que no sea para ti una carga asistir, adorar al Señor, sino que sea tu lugar seguro, que sea tu lugar de descanso, que sea el lugar donde Dios te va a bendecir. Amén. Mateo capítulo 17 versículo 5. Y estoy por cerrar 2 puntos más y cierro. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. A él oíd. Esta nube no producía una sombra como la conocemos nosotros, es algo espiritual. Pero parece que esta palabra de cubrió, esta nube de luz los cubrió, habla o hace un efecto similar a cuando te echan una cobija y te envuelven, te cubren en la cobija. ¿Sí, amén? Como cuando es invierno y usted busca que la cobija esté así bien pegadita y ¿alguien entiende? Nomás a mí me pasa eso. Que no entre el frío por ningún lado, ¿eh? Y usted se envuelve en la cobija como un burrito, pues, como un taco bien envuelto, ¿eh? Eso es lo que cuando dice cubrió, ese efecto hace. Cuando la luz, la nube de la luz los cubrió, los envolvió. Están en el monte de la transfiguración. Y ahí estaba, en medio de esa nube de gloria, allí estaba Moisés, allí estaba Elías y también estaba Jesús. Estaban 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Es decir, Moisés representaba la ley,
Elías representaba a los profetas, pero también estaba Jesús en ese lugar. Es decir, lo que Jesús estaba enseñando es que no tienes que inclinarte solamente o tomar o amar o como no tienes que abrazar o no tienes que darle a la ley la interpretación correcta. Eso es lo que quiero mencionar. Ni tienes que esforzarte por darle a los profetas la interpretación correcta, porque en Jesús es el que le va a dar la interpretación a la ley y a los profetas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Se lo voy a explicar. ¿De dónde viene la revelación? ¿De la ley? ¿De los profetas? No, la revelación de la Escritura y de lo que Dios nos habla viene de Jesús. ¿Me estoy explicando? Quiere decir que cuando estamos bajo la sombra del Altísimo, otra bendición que hay sobre nosotros es que Dios nos da revelación de las Escrituras, revelación en sueños, revelación profética, pero sobre todo revelación de la palabra más certera, que son las Escrituras. Amén. En el nombre de Jesús, que cuando vayas a la Biblia, la sombra del Altísimo te revele los versículos que no habías entendido. En el nombre de Jesús, que el espíritu de sabiduría y revelación venga sobre ti, que entiendas los evangelios, que puedas entender los proverbios y Eclesiastés, que puedas entender el cantar de los cantares, que puedas entender el Pentateuco, los profetas mayores y los profetas menores, que puedas entender, iglesia, las cartas de Pablo, que puedas entender, iglesia, la carta de todos los apóstoles, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al estar bajo la sombra del Omnipotente, no te sea oculta la palabra de Dios, sino que puedas conocer, entender las sagradas Escrituras, que bendecirán tu vida, que cambiarán tu existencia y que te bendecirán en gran manera. Alguien diga conmigo: Señor, yo quiero vivir bajo tu sombra. Bajo la sombra de Dios hay revelación, hay vida. Hechos 15:5. Uy, estoy por terminar. Si puede ir pasando el grupo de alabanza. Dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, fíjese bien, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Wow, diga conmigo: su sombra. Esta sombra de la que habla el libro de los Hechos no es la sombra que nosotros conocemos, que usted puede ver aquí de la luz. No. Esta sombra, póngame mucha atención, habla de una dotación angélica que Dios te da. Es decir, no es que Pedro o que la sombra de Pedro fuera milagrosa. No es eso. Es que Pedro estaba tan cerca de Dios que él cargaba una atmósfera espiritual, una dotación angelical. Donde él caminaba había una dotación angelical. Seguramente eran ángeles de sanidad. Y donde Pedro caminaba, los ángeles entraban y los enfermos iban siendo curados. ¿Me estoy explicando por acá? No es la sombra como nosotros nos conocemos. Era una atmósfera espiritual, era una dotación angelical. Cuando nosotros vivimos bajo la sombra del Todopoderoso, Dios va a hacer que lo sobrenatural te empiece a respaldar. Cuando estamos tan cerca de Dios, Dios va a hacer que una dotación de ángeles estén activos. Ángeles estén activos para obrar cosas sobrenaturales a tu favor. Esa es la sombra, estar bajo su sombra. ¿Sí me estoy explicando? Dios va a hacer que los ángeles se activen para que cosas sobrenaturales sucedan a tu favor. Habitar bajo el abrigo del Altísimo, buscar vivir bajo su sombra, hará que toda la bendición de Dios, la unción de Dios y la gloria de Dios se active para que nosotros vivamos las bendiciones del Todopoderoso. Amén. Empezamos con el primer versículo del Salmo 91 y vamos a terminar con el último versículo. Salmo 91, 16. Dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La palabra lo saciaré nos habla de satisfacer, nos habla de llenar hasta que no falte nada.
no es solo vivir mucho, sino es vivir satisfecho cumpliendo el propósito de Dios. Los saciaré de larga vida. No solo es vivir muchos años, es vivir satisfecho cumpliendo nuestro destino. Fíjese cómo termina el salmo: los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La palabra salvación en el original es Yeshua, que habla de liberación, que habla de victoria, de bienestar, de rescate, que es de donde viene la palabra Jesús. Cuando estamos bajo la sombra del Altísimo, el Salmo 91 termina hablando que no solamente su sombra nos protegerá y nos cubrirá, sino que termina diciendo que vamos a ser llevados a la salvación y a la victoria. El Salmo 91 nos habla de la victoria total, porque nos habla de Jesús, porque nos habla de Yeshua, porque nos habla del vencedor que vence. Amén. Nos habla del vencedor que salió para vencer. Nos habla de Jesús en tu vida, el que venció al diablo y al enemigo. Nos habla de que Jesús está siendo formado en ti para que tú venzas lo que parece invencible, porque la sombra del Altísimo no solo te cubre y te libra, sino que te llevará al final término a una victoria total por Jesucristo en ti. Dele un aplauso a Dios y póngase de pie. Espíritu Santo. Y ahí donde usted está, levante sus manos al cielo y dígale: Señor Jesús, hoy estoy delante de ti y quiero estar bajo tu sombra.